Un hombre quema el suéter de un niño negro sin hogar en pleno invierno, sin saber que un multimillonario lo está mirando, dispuesto a hacer lo impensable. En una gélida tarde de enero en la ciudad de Nueva York, las calles estaban cubiertas por una espesa capa de nieve recién caída y el viento cortante aullaba a través de los cañones de cemento, creando un frío casi insoportable. Los imponentes rascacielos de la ciudad se alzaban sobre sus cabezas, con sus ventanas iluminadas por una luz cálida, un marcado contraste con la gélida desolación que se extendía más abajo. En un callejón poco iluminado de la Quinta Avenida, Marcus Thompson, un joven afroamericano de 16 años sin hogar, buscaba refugio del frío implacable. Su aliento formaba bocanadas visibles en el aire mientras se acurrucaba debajo de un suéter raído, la única barrera contra las gélidas temperaturas. Este suéter, que alguna vez perteneció a su difunta madre, era su única posesión y un preciado recuerdo de tiempos mejores. Mientras Marcus intentaba encontrar consuelo en el escaso calor, se ajustó el suéter más a su delgada figura, con los dedos entumecidos y temblorosos. Los sonidos de la ciudad se amortiguaban por la nieve, creando un silencio inquietante que a veces se rompía con el lejano aullido de las sirenas o el crujido de los pasos sobre el pavimento helado. El frío era omnipresente, se le metía en los huesos y le hacía doler los músculos. Su estómago gruñía, un doloroso recordatorio de los días en que había pasado sin una comida adecuada. A pesar de las duras condiciones, Marcus se aferraba al suéter, no solo por el calor sino por la conexión que proporcionaba con su madre, una pieza tangible de su pasado que ofrecía consuelo en un mundo por lo demás indiferente. Mientras estaba sentado allí, perdido en los recuerdos del tacto suave y la voz tranquilizadora de su madre, un hombre de mediana edad llamado Gerald Whittaker se topó con él. Gerald, un gerente de tienda descontento con un prejuicio profundamente arraigado, veía a las personas sin hogar como molestias que empañaban la imagen de la ciudad. Su día había sido particularmente irritante, con la caída de las ventas y la creciente presión de sus superiores. Al ver a Marcus, su desdén se transformó en una ira injustificada, alimentada por sus propias frustraciones y prejuicios. Sin provocación, Gerald se acercó a Marcus, sus pasos deliberados y pesados sobre el suelo cubierto de nieve. Su rostro se desfiguró con disgusto mientras miraba al joven. Lanzó insultos, acusando a Marcus de holgazanear y ser una mancha en la reputación de la ciudad. Su voz era aguda, cada palabra estaba cargada de veneno. Marcus levantó la vista, con los ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y confusión. Abrió la boca para responder, para explicar que no tenía malas intenciones, pero las palabras se le atascaron en la garganta, congeladas por la hostilidad del hombre. Antes de que Marcus pudiera reunir una respuesta, los ojos de Gerald se posaron en el suéter gastado. Con una sonrisa maliciosa, se abalanzó hacia adelante y se lo arrebató a Marcus. La brusquedad del acto dejó a Marcus momentáneamente aturdido. Su cuerpo se encogió instintivamente sobre sí mismo como para protegerse de más ataques. Gerald dio un paso atrás, sosteniendo el suéter en alto como si fuera un trofeo. Buscó en el bolsillo de su abrigo y sacó un encendedor plateado, cuya superficie metálica brillaba siniestramente en la penumbra. Abrió el encendedor, encendió la llama y la acercó al borde del suéter. La tela se incendió rápidamente, las llamas la consumieron con una ferocidad que reflejaba el odio del propio Gerald. El olor acre de lana quemada llenó el aire, mezclándose con el aroma fresco de la nieve. Marcus observó horrorizado, con el corazón palpitando en su pecho, cómo la única conexión tangible con su madre se reducía a cenizas. Las llamas bailaron brevemente antes de consumir el suéter por completo, dejando a Marcus expuesto al despiadado frío invernal. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por el frío cortante, sino por la profunda sensación de pérdida y violación. Sin que ambos lo supieran, este acto cruel fue presenciado por Alexander Reed, un multimillonario solitario conocido por sus innovaciones tecnológicas. Alexander había estado observando la vida nocturna de la ciudad desde el balcón de su ático, una práctica habitual que le proporcionaba una sensación de conexión con el mundo de abajo. La visión de tal insensibilidad despertó algo muy profundo en él, una mezcla de ira, empatía y una compulsión por intervenir. Observó cómo Gerald se alejaba, dejando a Marcus temblando y desolado en el callejón. La escena se repitió en su mente, cada detalle se grabó en su memoria. La injusticia del acto era palpable,
y Alexander sintió la responsabilidad de actuar, de enmendar el mal que había presenciado. Mientras el viento aullaba y la ciudad continuaba su marcha indiferente durante la noche, Alexander tomó una decisión que alteraría el curso de su vida y la de Marcus. Se alejó del balcón, con la mente llena de planes y posibilidades. El calor de su ático de repente se sintió opresivo, un marcado contraste con la fría realidad que enfrentaba Marcus. Decidido a marcar una diferencia, Alexander se preparó para descender a las calles de la ciudad, listo para enfrentar la crueldad que había presenciado y ofrecer un rayo de esperanza a un joven en desesperada necesidad. Alexander Reed, a pesar de su inmensa riqueza, llevó una vida de profundo aislamiento. Su éxito incomparable en la industria tecnológica le había proporcionado lujos más allá de la imaginación, un enorme ático en lo alto de un rascacielos de Manhattan, una colección de raras piezas de arte que adornaban sus paredes y acceso a los eventos más exclusivos. Sin embargo, en medio de esta opulencia, Alexander a menudo se sentía profundamente desconectado del mundo de abajo. Las bulliciosas calles de la ciudad, llenas de diversas historias y luchas, parecían un mundo aparte de su santuario apartado. El incidente que acababa de presenciar desde su balcón, un hombre de mediana edad quemando maliciosamente la única fuente de calor que pertenecía a un joven sin hogar, tocó una fibra profunda en él. Evocó recuerdos de su propia juventud tumultuosa, una época en la que luchó contra la adversidad y sintió el aguijón del abandono social. Antes de su ascenso a la fama, Alexander había conocido los dolores del hambre, la incertidumbre de encontrar un refugio y la fría indiferencia de los transeúntes. Estos recuerdos enterrados resurgieron y lo obligaron a actuar. Atormentado por la imagen de la desesperación de Marcus, Alexander sintió una abrumadora sensación de urgencia. Ya no podía seguir siendo un observador pasivo, aislado por su riqueza. Al descender de su ático, recorrió el laberinto de pasillos y ascensores, y cada paso reforzaba su resolución. La transición del calor de su residencia al frío cortante de las calles fue desconcertante, pero solo fortaleció su determinación. Mientras se adentraba en el callejón poco iluminado donde Marcus permanecía, temblando y desolado, Alexander se acercó con cautela, sin querer asustar al joven. La vista que tenía ante él era desgarradora. El delgado cuerpo de Marcus se estremecía, su aliento era visible en el aire gélido, la mirada baja y llena de una mezcla de tristeza y resignación. Alexander, movido por una profunda empatía, se quitó su propio abrigo, una prenda de lana fina confeccionada a la perfección, y lo colocó suavemente sobre los hombros del muchacho. Marcus miró hacia arriba, sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y confusión. La inesperada amabilidad de un extraño, especialmente en un entorno tan duro, era desconcertante. Se había acostumbrado a que lo ignoraran, a que fuera invisible para las multitudes de personas que pasaban por allí a diario. Este acto de compasión atravesó sus defensas, provocando una vulnerabilidad que no había sentido en años. Alexander, que percibió la aprensión del muchacho, habló en un tono tranquilo y tranquilizador. Se presentó y expresó su genuina preocupación. Luego extendió una invitación para llevar a Marcus a un restaurante cercano para una comida caliente, entendiendo que la nutrición era la necesidad inmediata. Marcus, que todavía procesaba el giro repentino de los acontecimientos, dudó un momento, pero la sinceridad en el comportamiento de Alexander lo convenció. Los dos se dirigieron a un pintoresco restaurante abierto las 24 horas, cuyo letrero de neón parpadeaba contra el cielo nocturno. El calor en el interior era un marcado contraste con las calles heladas, y el aroma del café recién hecho y el tocino chisporroteante llenaba el aire. Se acomodaron en una cabina junto a la ventana, y una camarera les trajo rápidamente los menús. Alexander animó a Marcus a pedir lo que quisiera. Mientras comían humeantes tazas de café y abundantes platos de comida, Marcus comenzó a compartir su historia. Una historia marcada por la pérdida, las dificultades y una voluntad inquebrantable de sobrevivir en las implacables calles. Habló de una familia amorosa destrozada por la tragedia, de la consiguiente caída en la indigencia y de las batallas diarias que enfrentó contra el hambre, el frío y la indiferencia de la sociedad. Su voz, aunque firme, llevaba el peso de sus experiencias. Cada palabra pintaba un vívido retrato de resiliencia en medio de la adversidad. Alexander escuchó atentamente, con el corazón apesadumbrado por la empatía.
Reconoció en Marcus un reflejo de su yo más joven, un alma que luchaba contra todo pronóstico, anhelando una oportunidad para liberarse de las ataduras de las circunstancias. Conmovido por la resistencia del chico y la crueldad injusta que había soportado, Alexander sintió un creciente sentido de responsabilidad. Decidió, en ese momento, no solo ayudar a Marcus a recuperar su dignidad, sino también abordar los problemas sistémicos más amplios que permitían que tales injusticias persistieran. A medida que avanzaba la noche, los dos continuaron su conversación, forjando una conexión que trascendió sus diferentes orígenes. En el corazón de la ciudad que nunca duerme, en medio del ruido de los platos y el murmullo de los clientes nocturnos, se estaba formando un vínculo que alteraría las trayectorias de sus vidas de maneras profundas e inesperadas. En los días que siguieron a su encuentro inicial, Alexander Reed se sintió incapaz de quitarse de la cabeza la imagen de Marcus Thompson. La difícil situación del joven había despertado en él un sentido de responsabilidad que lo obligaba a actuar. Decidido a marcar una diferencia significativa, Alexander se propuso localizar a Marcus, recorriendo las calles y los refugios de la ciudad. Después de varios días de búsqueda, descubrió que Marcus vivía en un refugio improvisado debajo de un paso elevado, un claro testimonio de las duras realidades de la falta de vivienda. Se acercó a Marcus con una mezcla de empatía y determinación y le extendió una oferta que cambiaría el curso de la vida del joven. Propuso proporcionarle un lugar estable donde quedarse, acceso a la educación y los recursos necesarios para reconstruir su futuro. Al principio, Marcus dudó, ya que sus experiencias le habían inculcado una profunda cautela hacia las ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Sin embargo, la sinceridad en el comportamiento de Alexander y la preocupación genuina en sus ojos erosionaron gradualmente las reservas de Marcus. Reconociendo la oportunidad que tenía ante sí, Marcus aceptó la oferta, poniendo en marcha un improbable viaje de transformación para ambos. Fiel a su palabra, Alexander inscribió a Marcus en una escuela de prestigio, entendiendo que la educación era la piedra angular del empoderamiento. Le proporcionó ropa nueva, asegurándose de que sintiera dignidad y pertenencia entre sus compañeros. Además, Alexander organizó servicios de asesoramiento para ayudar a Marcus a procesar los traumas que había sufrido durante su tiempo en las calles, un paso crucial en la curación y el desarrollo personal. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Marcus comenzó a prosperar en su nuevo entorno. Su curiosidad natural y su agudo intelecto se hicieron evidentes a medida que se involucraba en sus estudios, a menudo profundizando en temas que despertaban su interés. Surgió una pasión particular por la tecnología, que reflejaba los propios intereses de Alexander. Marcus pasaba horas en la biblioteca, estudiando libros sobre informática e ingeniería, y su entusiasmo crecía con cada descubrimiento. La relación entre Alexander y Marcus evolucionó hacia un vínculo dinámico de mentor-aprendiz. Alexander transmitió su amplio conocimiento de la industria tecnológica, guiando a Marcus a través de conceptos complejos y alentando el pensamiento innovador. A cambio, Marcus ofreció nuevas perspectivas que reavivaron la pasión de Alexander por la innovación, una pasión que se había atenuado con los años en medio de las responsabilidades corporativas. Sus conversaciones se convirtieron en un terreno fértil para las ideas, cada uno desafiando e inspirando al otro a explorar nuevos horizontes. A través de este vínculo, ambos individuos encontraron un renovado sentido de propósito y conexión. Alexander, que durante mucho tiempo se había sentido aislado a pesar de su éxito, descubrió la profunda satisfacción que surge de ser mentor y marcar una diferencia tangible en la vida de otra persona. Marcus, una vez a la deriva y marginado, ahora tenía un camino claro hacia adelante, reforzado por el apoyo y la guía de un mentor que creía en su potencial. Juntos, se embarcaron en un viaje de crecimiento y descubrimiento, sus vidas entrelazadas en una narrativa de redención y esperanza. Mientras la vida de Marcus iba en ascenso, el recuerdo de la crueldad de Gerald Whittaker persistía, ensombreciendo su nuevo progreso. Alexander Reed, reconociendo la importancia de abordar este problema no resuelto, decidió aprovechar sus amplios recursos para buscar justicia. Inició una investigación discreta pero exhaustiva sobre los antecedentes de Gerald, empleando investigadores privados y expertos legales para descubrir cualquier patrón de comportamiento abusivo y prejuicio que pudiera haber pasado desapercibido a lo largo de los años. La investigación reveló una historia preocupante.
Gerald había estado implicado en múltiples incidentes de acoso y discriminación, especialmente dirigidos a personas vulnerables, incluidas las personas sin hogar y las minorías. A pesar de numerosas quejas, sus acciones habían sido en gran medida ignoradas o abordadas inadecuadamente por las autoridades, lo que permitió que su comportamiento persistiera sin consecuencias. Decidido a responsabilizar a Gerald, Alexander reunió meticulosamente las pruebas, incluidos los testimonios de testigos, quejas documentadas y cualquier material de vigilancia disponible. Luego presentó este expediente completo a las autoridades correspondientes, abogando por que se tomaran medidas legales contra Gerald. Los procedimientos legales posteriores sacaron a la luz las acciones de Gerald, lo que resultó en su despido de su puesto y su participación obligatoria en programas de rehabilitación. El caso atrajo una gran atención de los medios, destacando los problemas de las personas sin hogar, los prejuicios sistémicos y el poder de la compasión. Al reconocer la plataforma que tenían ahora, Alexander y Marcus decidieron canalizar sus experiencias hacia un cambio positivo. Establecieron una fundación dedicada a apoyar a los jóvenes sin hogar y promover la empatía dentro de la comunidad. La fundación se centró en proporcionar refugio, educación y servicios de asesoramiento a los jóvenes que enfrentan la falta de vivienda, con el objetivo de romper el ciclo de pobreza y abandono. A través de sus esfuerzos combinados, no solo transformaron sus propias vidas, sino que también inspiraron a otros a tomar medidas, demostrando que incluso frente a la crueldad, la amabilidad y la determinación, pueden allanar el camino hacia un futuro más brillante.